Hermanos, ¿cómo están? Un saludo desde Papúa Nueva Guinea. El motivo de este video es poder compartir un poco sobre lo que ha pasado en los últimos meses. Teníamos mucho ya que no enviamos un video o alguna carta. Hemos estado un poco ocupados en estas últimas semanas. Y quería actualizarles un poquito sobre lo que está pasando aquí en Hoskins, en la isla a la que nos mudamos. Para los que estaban un poco despistados, les compartimos nuevamente que hace algunos meses por fin logramos concretar el trabajar con un equipo. Hay otras dos familias que se suman con nosotros a la obra de plantar una iglesia tribal. Y en diciembre más o menos del año pasado que formalizamos la relación de equipo con nuestros compañeros, la siguiente etapa fue, o el siguiente paso era decidir en cuál de las tres regiones que trabaja la misión en el país íbamos a servir. Tuvimos algunas juntas, pláticas en las que analizamos algunas cosas desde lo básico como preferencias, aquellos lugares en los que te gustaría servir, qué tipo de características tendría una tribu en la que te interesaría servir, y después de eso pasamos a las limitaciones, economía, salud, comidas, cosas básicas que pueden afectar el trabajo también en un futuro. Después de hacer todo ese proceso, todo ese análisis, tomamos la decisión o vimos que la región que más podía funcionar para nosotros y podía ayudarnos a movernos un poco más rápido a iniciar el trabajo tribal era la región de las islas. Y 2 semanas después de esa decisión nos estábamos mudando para acá para iniciar un nuevo proceso. ¿Cuál es este nuevo proceso? El liderazgo te pide un tiempo con el equipo de apoyo de la base para que las dos partes se puedan conocer y puedan aprender a trabajar juntos, a la vez que ellos van viendo o van anticipándose más bien algunos conflictos que podríamos tener como equipo cuando estemos trabajando en una situación de mayor estrés, que es lo común en una locación tribal. Y estamos teniendo pláticas con ellos. Empezamos con una introducción a la región, en donde ellos nos fueron explicando un poco sobre cuáles equipos están aquí, cuáles obras han terminado, cuáles aún están avanzando, en qué etapa se encuentran cada una de ellas. Y después de eso, cuáles son las obras que están esperando misioneros o que están aprobadas para recibir un equipo. Después de eso, los líderes también nos pidieron trabajar en algunos proyectos como equipo. Hemos estado trabajando en construcción, en mantenimiento, haciendo algunos viajes juntos, porque ellos están muy interesados en vernos realmente de una manera práctica cómo podemos trabajar y cómo podemos funcionar las dos familias que estamos aquí en el país por el momento. Y después de eso, tenemos que platicar sobre algunos temas también. Lo habíamos hecho anteriormente, pero tenemos que reiniciarlo un poco con los líderes de aquí, hablar sobre teología, hablar sobre cuestiones básicas de plantación de iglesia, ver que los conceptos que tenemos sean similares, que no haya algunas zonas de fricción que no estemos anticipando, y si las hay, pues que podamos desde aquí platicar y resolver los conflictos y iniciar la obra de una manera más sana. ¿Qué es lo que faltaría para poder ir a la tribu? Son básicamente 3 aspectos. El primero, que el liderazgo nos dé la aprobación para movernos a una tribu. Según ellos manifiestan, está cerca. El momento que ellos nos aprueben, nos digan que ya estamos listos para avanzar. La segunda etapa es que podamos juntar los fondos para construcción. Hay avances también en eso, pero no hemos llegado a lo que requerimos para poder iniciar la siguiente etapa. Y la tercera es que el gobierno levante algunas restricciones. El COVID nos ha estado golpeando en las últimas semanas, y el gobierno ha implantado restricciones de viaje entre provincias. Nosotros hemos estado planeando visitar una de las tribus, la que pensamos que es la que tiene más, o que vemos más cerca la posibilidad de movernos a ellos. Y nuestra idea es visitarlos, ver si aún están abiertos a recibir misioneros y empezar el proceso de buscar un lugar donde construir, de platicar con los líderes de la tribu para poder agilizar ese proceso de iniciar la obra.
En el momento que las tres se concreten, pues estaremos dando la siguiente etapa. Entonces te pedimos que nos ayudes a orar por eso, y esperamos también ya en las próximas semanas estar un poquito mejor comunicados con ustedes, poderles compartir un poquito más de lo que hemos estado haciendo aquí de una manera más gráfica, pero únicamente quería darme un tiempo para actualizar un poquito lo que está pasando, decirles que estamos bien, decirles que estamos agradecidos con ustedes por el apoyo que nos brindan, y estamos orando por ustedes también desde aquí. Sabemos que la situación en México, en Estados Unidos es difícil, y bueno, seguiremos orando, y no perdamos de vista que el Señor está en control de todas las cosas, y todas las cosas son para bien de los que le aman. Así que bueno, algo bueno saldrá de esto también. Nos vemos pronto en el siguiente video. Un abrazo, el Señor les bendiga.